Julio comenzaba como un mes en el cual los bancos centrales iban a adquirir un gran protagonismo. Por un lado, el Banco Central Europeo decidía subir tipos en torno de 50 puntos básicos, mientras que la Reserva Federal subía en 75 puntos básicos. Mostraban así su objetivo de luchar contra la inflación, sin importar en demasía su impacto en el crecimiento económico. A pesar de ellos, los futuros empezaron a descontar la posibilidad de que el año que viene los bancos centrales cambien sus objetivos de tipos de interés. Este movimiento, junto con un mal dato del Producto Interior Bruto de Estados Unidos y una cifra más baja de lo esperado de la inflación norteamericana, llevaba a aumentar el optimismo dentro de los inversores. En lo que concierne a la renta variable, la temporada de resultados nos dejaba mucho mejor sabor de boca de lo que esperábamos inicialmente los inversores. Tanto los índices de renta variable como los de deuda corporativa reflejaban un aumento del optimismo y un aumento del apetito del riesgo, así como una menor presión sobre los tipos futuros, lo cual llevaba a una recuperación muy importante de todos los activos durante este mes de julio. Este sentimiento se mantenía durante la primera quincena del mes de agosto, gracias a una publicación de unos datos de empleo americanos muy positivos. Sin embargo, llegó Jackson Hole, la tradicional convención de banqueros centrales que se celebra todos los meses de agosto y con ello la dura realidad. El Banco Central Europeo y la Reserva Federal han afirmado que se van a mantener inalterados en su objetivo de combatir la inflación y conseguir que estos datos de precios disminuyan hasta crecimientos del 2%, y sin importar el daño que puedan padecer tanto las familias como las empresas. En este contexto, vivíamos un mes de agosto que iba de más a menos y finalmente tanto la renta variable como la renta fija cerraron en números rojos. No obstante, en el caso de las divisas, el euro continuó con su depreciación respecto al dólar, lo cual beneficiaba a los inversores europeos en activos norteamericanos. Cerrábamos el trimestre con un mes de septiembre en el que ha imperado el sentimiento negativo. Las decisiones de política monetaria tomadas por los diferentes bancos centrales marcaban el comportamiento de los mercados, como así ha venido produciéndose durante todo el trimestre. El hecho de que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo subieran los tipos de referencia en 75 puntos básicos no ha sido el detonante de las ventas generalizadas que hemos vivido en los mercados durante este mes. Sin embargo, ha sido la dureza dialéctica por parte de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, el que ha cambiado la mentalidad de los inversores. Además, el mensaje lanzado por el presidente de la Reserva Federal se ha juntado con un pesimismo exacerbado que invade a gran parte de los inversores, lo que ha provocado unos números rojos vistos tanto en las acciones globales como en las obligaciones. Por ello, podemos decir que hemos vivido un trimestre de más a menos, en el que únicamente el dólar reflejaba rentabilidades positivas. En este contexto, nuestras carteras se han visto penalizadas por el mal comportamiento de todos los activos. Sin embargo, debido a la fuerte exposición a dólares de los diferentes perfiles y en especial del perfil más arriesgado, se han visto menos penalizados que el conjunto del mercado. El contexto de mercado, así como la volatilidad que hemos vivido durante este trimestre, nos ha permitido ser muy activos en la gestión de carteras. Iniciábamos el trimestre con liquidez en todos los perfiles que hemos ido invirtiendo según han surgido las oportunidades. Durante el mes de julio decidíamos a incrementar la exposición a tecnología, ya que considerábamos que los inversores han castigado en demasía a unas compañías que deberían ser muy resilientes en este contexto de inflación y bajo crecimiento. Dicha posición se reflejaba con la introducción en las carteras gestionadas de Silent Global Growth, mientras que en los fondos multiactivos incluíamos un ETF sobre el MSCI World Technology. Durante las primeras semanas de agosto nos lanzábamos a comprar renta fija corporativa de corto plazo europea, un activo que tiene poca sensibilidad a la subida de los tipos de interés que se van a seguir produciendo durante este cuarto trimestre del año y que tras las correcciones que hemos vivido durante la primera parte del año ofrecen una rentabilidad con cupón superior al 4,5%. A mediados de agosto, y tras el buen comportamiento de la tecnología, deshacíamos esa posición que habíamos tomado en julio. Tomábamos beneficios y cambiábamos el sesgo de las carteras hacia valores defensivos mediante un fondo de Robeco. Además, dentro de nuestras posiciones europeas realizábamos una modificación con el objetivo de ganar exposición a valores ligados al precio del petróleo. La actual situación entre Europa y Rusia nos lleva a pensar que seguramente se incrementen los precios del petróleo. Además, el fuerte incremento que han vivido la materia prima durante los últimos 18 meses, así como unos elevados márgenes, nos llevan a pensar que van a presentar unas buenas cuentas de resultados. Las noticias de nuevos impuestos en Europa no deberían tener un impacto relevante en dichas cuentas.
El mes de septiembre y las caídas que hemos vivido en todos los mercados nos han permitido aumentar la exposición a renta variable en todos nuestros perfiles de riesgo. En estos momentos, los perfiles conservadores tienen una exposición a renta variable del 25% frente al 23% con el que iniciábamos el trimestre. Alisio, nuestro fondo multiactivos de perfil CAU equilibrado, se sitúa en el entorno del 39%. Los perfiles equilibrados en el 55% y los arriesgados los hemos aumentado hasta el 90%. Dicho aumento de la exposición se ha realizado mediante varios fondos y ETFs ligados a la evolución de las empresas tecnológicas. Además, durante este mes hemos sido muy activos en la renta fija. Hemos redoblado nuestra visión y nuestra decisión de infraponderar la sensibilidad de las carteras a las variaciones de los tipos de interés. Consideramos que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal van a seguir en su senda de incremento de los mismos y, por tanto, preferimos ser mucho menos sensibles a las variaciones que puedan producirse. De hecho, hemos contado durante el mes de septiembre con algunas posiciones cortas sobre la deuda gubernamental alemana, posiciones que ya hemos cerrado al alcanzar los niveles del 2%. Y mantenemos nuestro sesgo a titulizaciones hipotecarias europeas y bonos corporativos europeos de corto plazo. Por otro lado, hemos cambiado nuestra posición sobre el dólar y en estos momentos nos encontramos en línea con nuestras referencias. De igual manera, hemos reducido el peso del oro en nuestros fondos multiactivos hasta los niveles neutros. Tras las modificaciones anteriormente mencionadas, comenzamos el último trimestre del año con las carteras en los niveles máximos de exposición a renta variable, con un claro sesgo a empresas tecnológicas, seguido de sanitarias. A nivel regional, invertimos cerca del 60% en renta variable americana, seguido de un 20% en Europa y el resto distribuido entre Reino Unido, Japón y Asia, casi a partes iguales. En cuanto a la renta fija, mantenemos una menor sensibilidad a los tipos de interés que nuestras referencias. Preferimos mantener cierta apuesta sobre algunos activos de renta fija frente a la deuda gubernamental. A nivel clases de activos, tenemos deuda corporativa y titulizaciones europeas, mientras que en Estados Unidos hemos empezado a comprar deuda gubernamental de corto plazo, ya que actualmente ofrecen unas rentabilidades superiores al 4%, nivel que para nosotros es suficiente. En cuanto a la exposición a dólar, encontramos en niveles elevados de exposición siempre en función de los diferentes perfiles de riesgo. Así contamos con una exposición que varía entre el 18% en los perfiles más conservadores y el 50% en los más arriesgados. Por último, el oro se sitúa en el 3% en Harmattan y Alisio.